Bienvenidas y bienvenidos. Soy Fiorella Rodríguez y esto es La Diaria Vivo. Paro parcial y movilización. ¿Qué se reivindica y qué servicios se verán afectados? Desde las 10 hasta las 13 de este jueves, el PIT-CNT llevará adelante un paro parcial que estará acompañado de una movilización que irá desde la Plaza Independencia hasta el Palacio Legislativo. El presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, planteó en la web de la central sindical que estamos en un escenario de crecimiento del PIB en el que solo algunos sectores acumulan una riqueza muy importante. Mientras tanto, los trabajadores sufren pérdida salarial, apuntó y recordó que el 37% del nuevo empleo generado corresponde a los jornales solidarios y al plan ABC, por lo que se trata de trabajos provisorios. En este sentido, consideró que si crece la economía, incluso por encima de las estimaciones iniciales oficiales y las condiciones son estas, quiere decir que se falla en la distribución y que crece la desigualdad. Abigail Puig, integrante del secretariado ejecutivo de la central sindical, resumió a la diaria las reivindicaciones del paro. Obviamente, enmarcadas en ejes principales, ¿no? En defensa de la negociación colectiva y en defensa de la seguridad social, contra el hambre, contra la carencia y obviamente por salario y por empleo también y porque se genere empleo obviamente de calidad y también en defensa de las empresas públicas y su rol social. Abdala también se refirió al proyecto de ley para modificar la negociación colectiva y dijo que al analizarlo se ve la rebaja de derechos que genera para los trabajadores. A su vez, criticó el proyecto de reforma de la seguridad social que aumenta la edad jubilatoria a la par de que rebaja jubilaciones, lo que también implica un recorte de derechos. La integrante del secretariado del PIT-CNT también se refirió a la negociación colectiva y evaluó que si bien uno podría decir que hay diálogo, se tiene que traducir en algunos resultados de acuerdo. Hay un debilitamiento de la negociación colectiva, hay un debilitamiento también con respecto al rol que tiene que cumplir el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la articulación entre los trabajadores y las empresas. Hay una política también de debilitarla. Este jueves la Federación Uruguaya de Magisterio se adhiere al paro, pero no se interrumpen las actividades en primaria. A nivel de secundaria, FENAPES sí para sus actividades y en la UDELAR docentes y funcionarios pararán durante la mañana. En tanto, el transporte colectivo funcionará con normalidad gracias a un convenio que mantiene la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte con el PIT-CNT para no parar las actividades pese a la adhesión, por tratarse de un servicio esencial. Por su parte, el servicio de taxis no funcionará. En la salud, el Sindicato Médico del Uruguay no adherirá al paro, pero sí lo harán los funcionarios de la salud privada. Informe interno de OCE sobre proyecto Neptuno advierte que podría brindar agua no potable. La iniciativa privada para construir una nueva planta potabilizadora de agua recibió varios reparos por parte de OCE a partir de un informe de gerencia de agua potable de la empresa. El texto recuerda que por ser un estuario, el Río de la Plata tiene, cada cierto tiempo, episodios de salinidad. Por esto, el proyecto inicial proponía la creación de un polder, es decir, una reserva de agua dulce para usar cuando la planta no pudiera acceder al agua potable. Sin embargo, luego Mekorot, la empresa israelí a cargo de la iniciativa, planteó cambiar el polder por reservorios de agua potable en Montevideo, una opción que implica costos mucho mayores a los originalmente planteados, señala OCE. Según mediciones hechas por el ente, desde mediados de 2021 hasta ahora, hubo 3 eventos de salinidad registrados en el área, uno que duró 66 días. Teniendo esto en cuenta y sin el polder que se había propuesto en principio, el informe advierte que la planta terminaría por elevar agua no potable, por lo que debería detenerse y no podría funcionar durante lo que duran estos episodios. Los técnicos que elaboran el documento señalan un punto importante: los eventos de salinidad en el Río de la Plata se dan en forma conjunta con los eventos de sequía en la región. Esto significa que la planta Neptuno no podría servir tampoco para cubrir cualquier accidente o déficit en la planta de aguas corrientes que ocurriese durante un evento de salinidad. Periodistas uruguayos fueron agredidos por hinchas de Unión de Santa Fe.
durante el partido de Unión de Santa Fe y Nacional por la Copa Sudamericana, cuando Juan Ignacio Ramírez hizo el gol del empate, se desató una ola de violencia contra periodistas uruguayos. En el momento que se concretó el 1-1 y los periodistas radiales relataron el gol, parciales del conjunto local comenzaron a agredir físicamente a los trabajadores uruguayos. El estadio 15 de abril de Unión de Santa Fe está en obras, por lo que los periodistas uruguayos fueron ubicados junto a los hinchas de Santa Fe, según dijo a la diaria Eduardo Gutiérrez de Radio Nacional. El estadio está en obra, ¿no? Está en plena construcción, una bancada totalmente improvisada que conecta directo con los plateístas de Unión, en unas tablas que son pupitres donde nos ubicaron a nosotros junto con la gente. Obviamente gritamos el gol, como siempre, sin faltar al respeto ni mucho menos, y bueno, de repente empezaron a cinchar los cables, empezó a trepar gente a los pupitres, arrancaron las maderas enteras de los pupitres, empezó a subir gente, en un momento empezamos a empujar, nos empezaron a agarrar las consolas, empezamos a salvar los equipos como pudimos, y bueno, de ahí llegaron los policías que calmaron un poco el tema. La peor parte se la llevó el relator del programa partidario Bolsilludos, Paolo Pollo Benavente, quien contó a la diaria que debió ser trasladado al sanatorio local para ser asistido porque estuvo a punto de perder la vista. La transmisión obviamente se cortó en el relato del segundo gol, volaron celulares, teníamos todas nuestras mochilas con cosas, tiraron todo, fue una escena dantesca y yo queriéndome acomodar un poco, cuando venía hacia mí, veo un señor que me tira un pedazo de tablón, me impacta el ojo y el tabique nasal y bueno, ahí cuando no pierdo conocimiento, pero sí quedé muy mareado. Estuve deambulando por la platea porque me mostraron que dejé mancha de sangre por todos lados, eran chorros y chorros de sangre, hasta que yo mismo me fui a lavar, vino una policía, dijo, ¿cómo vas a gritar el gol así? No tenés que relatar los goles tuyos, dice. Así no te lastiman. Benavente subrayó que los periodistas partidarios nunca provocaron al público y llamó a que el cuadro argentino muestre los videos que hay registrados. Antes que nada quiero aclarar que uno por ser partidario no es ni delincuente del micrófono, como un colega en algún momento dijo, ni arenga ni provoca. Inste a Unión a que muestre, ya que tenía videos, según su comunicado oficial, de la partidaria nacional que estábamos ahí, se arengaba, se provocaba al público plateísta de Unión de Santa Fe. Sin embargo, desde el Club Unión de Santa Fe se culpó a los periodistas uruguayos de lo ocurrido. En un comunicado repudiaron lo que entendieron como provocaciones hacia la parcialidad de Unión, exhibieron banderas y arrojaron sillas plásticas y botellas de agua hacia las plateas, decía el comunicado. De hecho, felicitaron a la hinchada del cuadro argentino por el comportamiento que tuvieron durante el encuentro. La Academia Nacional de Ciencias aseguró que el presupuesto asignado es claramente insuficiente. La Academia Nacional de Ciencias del Uruguay criticó la asignación presupuesta que el gobierno le otorgó a la investigación y desarrollo en la rendición de cuentas. De los 30 millones de dólares que la ANSIU consideraba necesarios, solo se contemplaron 4 millones para la ANI, es decir, apenas 13% del mínimo considerado como piso para la organización. Por este motivo, la ANSIU exhorta al sistema político a reconsiderar lo asignado, cifra que consideran claramente insuficiente y que demuestra un desconocimiento por parte del gobierno acerca del rol que tiene la ciencia y la tecnología en el desarrollo del país. Desde la Universidad de la República, varios académicos y personalidades de la cultura y la sociedad escribieron una carta en conjunto en la que afirmaron: país que debilita su universidad, empobrece su vida cultural y compromete su desarrollo sustentable. En este sentido, llamaron a reconocer el rol particularmente notorio que la UDELAR cumplió en el tiempo reciente en referencia al combate de la pandemia y que ha cumplido desde el propio proceso fundacional del país. Por esto cuestionaron el presupuesto cero para la UDELAR dispuesto por el Ejecutivo en la rendición y advirtieron que si no se responde presupuestalmente, la calidad de la enseñanza universitaria se verá resentida. Especialistas advierten retroceso de 30 años en derechos si se aprueba el proyecto de tenencia compartida.
Este martes, la senadora Blanca Carmen Aciaín presentó a la comisión tratante la nueva rendición del proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza o tenencia compartida. La iniciativa apunta a regular la actuación de la justicia ante casos de parejas separadas con hijos e hijas a cargo que no acuerden un régimen entre las partes. Tras la divulgación del contenido del documento, diversas organizaciones sociales por los derechos de los niños, niñas y adolescentes volvieron a rechazar el proyecto, que lleva ya casi 2 años intentando aprobarse. Fabiana Condon, psicóloga especializada en violencia hacia la infancia y la adolescencia e integrante de la Asociación Civil El Paso, recalcó que a pesar de las modificaciones, el texto mantiene errores en la forma y el contenido, tal como el anterior. En particular, cuestionó que se permita a los padres que tengan medidas cautelares por violencia visitar a sus hijos e hijas, uno de los puntos que más ha sido mencionado desde el inicio de la discusión. Sigue poniendo en riesgo la vida de los niños y las niñas, sigue siendo un proyecto claramente adultocéntrico, porque no da garantías mínimas de protección ante aquellos niños, niñas y adolescentes que se animen a denunciar su situación de violencia. Plantear las visitas, aún las visitas vigiladas en casos de violencia, es una acción de violencia institucional grave, es un grave retroceso en una medida mínima de protección. Por su parte, la abogada experta en derechos humanos de las mujeres, Ana Lima, recordó que en diálogo con La Diaria que la patria potestad compartida entre ambos progenitores ya existe en Uruguay. El problema con este proyecto es que se prioriza el derecho de los adultos sobre el de los niños. Este proyecto que tomó Estado Público ayer es tan innecesario y tan perjudicial para los niños, niñas y adolescentes como el anterior. Es idéntico al anterior en su contenido, en su ideología. Prioriza a los progenitores, especialmente a los varones, está redactado en masculino, ante los niños y niñas. La creación, el invento de este principio está invirtiendo el orden de protección de derechos. Por todo esto, ambas especialistas coincidieron en que, de aprobarse, este proyecto generaría un retroceso de 30 años en materia de derechos para niñas, niños y adolescentes. Con el apoyo de toda la coalición de gobierno, se resolvió darle al Frente Amplio una semana para su análisis, según supo La Diaria. La idea es que los integrantes de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado la vote el martes que viene y luego se pase al pleno de ambas cámaras. 48,4% de las denuncias de la cuenta Varones Carnaval corresponde a niñas y adolescentes, según un estudio presentado por sociólogas. En agosto se cumplen 2 años de la publicación en redes sociales de cientos de testimonios de mujeres sobre situaciones de acoso sexual y abuso sexual y violación por parte de varones de distintos ámbitos de la cultura. En este marco, la División de Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo organizó una jornada de reflexión sobre el tema en el que se presentaron diversas representantes de organizaciones feministas y de la academia. Se presentó un estudio de las sociólogas Sol Escabino, Solari y Victoria Sestau. Ambas sistematizaron las denuncias de las cuentas Varones En para obtener información estadística sobre la naturaleza de las violencias que sufren en esos ámbitos. ¿Qué hallaron? De las 14 cuentas analizadas, las que tuvieron más publicaciones fueron Varones Carnaval, con 262 denuncias, Varones Municipales con 86 y Varones en el Teatro con 72. En particular, en torno a la violencia en el candombe y en el carnaval, más del 60% de las situaciones de violencia denunciadas se dieron en espacios públicos como la calle, escenarios, bailes y demás. Además, prácticamente la mitad, el 48,4% de los testimonios, corresponden a niñas o adolescentes menores de 18 años. En ambos casos, la violencia digital y psicológica fueron las modalidades más comunes, en casi el 50% de los casos. Cerca del 35% fueron violencia sexual y 2,6% violencia física, si bien se aclaró que los tipos de violencias ejercidas no son excluyentes.
Hasta acá llegó la Diaria Vivo de hoy. Por más información, análisis y entrevistas, podés visitar nuestra página web. Nos vemos mañana, nos leemos siempre.